Hermano Benjamín. Hoy celebramos en nuestro país el Día Nacional de la Biblia. Se celebra de muchas maneras. Hay algunos conglomerados de iglesias que, por ejemplo, hacen desfiles. Generalmente los que están adheridos a la Confraternidad Evangélica de Honduras, ellos casi que todos los años hacen desfiles donde, como un gesto pues de que el pueblo de Honduras, un pueblo temeroso de Dios, no todas las iglesias participamos de los desfiles, pero no es porque estemos en contra de ellos. Simplemente pues, como les digo, hay unas iglesias que hacen desfiles locales. Yo recuerdo en mi juventud, desfilé mucho ahí en la colonia en la que crecí. Y también generales, a veces recuerdo que por aquí una vez que venimos a desfilar. Pero bueno, al final eso no es que nos hace mejor iglesia o peor iglesia, en absoluto, nada que ver. Creo que es respetable el trabajo y la preparación que llevan este tipo de eventos, porque es un trabajo loable. Y al final todas las iglesias que damos tributo a la palabra del Señor domingo a domingo, con ponerla a la Biblia y la escritura como central en nuestro culto y en la exposición de la palabra. Sin embargo, es importante recordar esta fecha porque es parte del estado en el que vivimos. Y esto quedó así desde el año, entiendo yo que es el año 87, el decreto número 157-87, decreto legislativo, o sea que fue en el Congreso Nacional. No fue ejecutivo, sino que sale de casa presidencial, sino legislativo. Es breve, hermanos, se los voy a leer. Septiembre de 1987. Considerando que el pueblo hondureño, al igual que los pueblos de Latinoamérica, desde su descubrimiento ha usado las Sagradas Escrituras como el instrumento que le ha ayudado a arraigar más su creencia en Dios, considerando que la Biblia es contentiva de una filosofía cuyos principios son el amor, la paz y la redención, considerando que tales principios también han sido características del pueblo hondureño, por lo que es conveniente que durante el año por lo menos haya un día que sea conmemorativo a la Biblia. Considerando que fue en el mes de septiembre que se tradujo la Biblia al idioma español, por tanto decreta, artículo 1, son dos artículos. Artículo 1, declarar el último domingo de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Biblia. Hoy es el Día Nacional de la Biblia. Artículo 2, el presente decreto entrará en vigencia inmediatamente después de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Así que hoy, en conmemoración al libro de Dios, a la Sagrada Escritura, vamos a hacer una pausa en la serie de mensajes que venimos de Eclesiastés, que estamos por finalizar, y vamos a dedicar este tiempo para exponer un versículo que habla del amor a la palabra de Dios. Voy a pedir que tomen sus Biblias en el Salmo 119, en el versículo 97. Dice la palabra de Dios: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Bendita la palabra de Dios. Querido Padre, amante Dios, en esta mañana, aquí estamos congregados dándote gloria y loores. Y en especial en esta mañana queremos agradecerte porque tú, Padre, permites que en nuestro país haya de alguna forma un respeto y reconocimiento por tu palabra, por la trayectoria que tú has hecho por tu palabra en este pueblo. Y gracias, Padre, por quien en aquel momento
presidía el poder legislativo y también por quien presidía el poder ejecutivo que ratificó este decreto. Porque desde septiembre del 87 tenemos la libertad de poder celebrar el último domingo de septiembre como el Día Nacional de la Biblia, donde te damos loor y tributos por tu palabra, por cómo te revelaste, por cómo has preservado tu palabra, por cómo nos has comunicado tu palabra, por cómo tu palabra es expuesta cada semana y cómo por medio de la predicación de tu palabra hemos creído en el Santo Evangelio. Te doy gloria y honra por siempre y para siempre, Señor. Ahora en esta mañana, en estos minutos, te ruego que me guíes con tu Espíritu Santo para guiar a tu iglesia, a los que oyen, a amar tu palabra, para que puedan crecer y podamos crecer en amor a tu palabra. Te pido que me des humildad para hablar de esto, Señor, pero sobre todo te pido que el poder de tu Espíritu Santo pueda ser vivo, evidente, y que pueda obrar en la vida de los que oyen. En el nombre de Jesús, amén. Amor por las sagradas escrituras. Toda gracia crece cuando crece el amor a la palabra de Dios. Palabras del pastor Matthew Henry. El escritor de este salmo, del Salmo 119, que entendemos fue el rey David, se explaya por todo el alfabeto hebreo. ¿A qué me refiero? Si ustedes toman su Biblia, se van a dar cuenta que cada estrofa está titulada y el título que tiene es una letra del alfabeto hebreo. La primera letra del alfabeto es Aleph. La segunda letra del alfabeto es Bet. La tercera letra es Gimel. Y así va por las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces, él se explaya por todo el alfabeto hebreo y expresa en 176 versos, si no me equivoco, 176 versos, las maravillas de la palabra de Dios. Este salmo es un texto inspirado por el Espíritu Santo. Dios inspiró para escribir este salmo a alguien que amaba la palabra de Dios. Leer el Salmo 119, apenas leímos una porción durante el culto. Escucharlo y leerlo es un deleite, hermanos. Es un gozo, es un pasaje hermoso. Y quienes amamos la palabra de Dios, no notamos no lo vemos como largo o extenso, aunque de hecho lo es una buena anotación. Cuando lo leemos, lo vemos como profundo y maravilloso. Al leerlo y meditar en este hermoso salmo, se nos eriza la piel si lo hacemos con una profunda meditación. Puede llegar a rodar nuestras lágrimas si meditamos en lo que estamos leyendo. Nuestra alma es como refrescada. Nuestros sentidos espirituales se agudizan. Nuestra fe se fortalece. Nuestro entendimiento de la palabra se expande y nuestro amor por la palabra también se fortalece y crece en el Señor. El amor por la palabra de Dios por parte del escritor de este salmo, de este escritor inspirado, es evidente desde que uno empieza a leer el salmo, desde los primeros versos. Y claro que él amaba las sagradas escrituras. ¿Cómo David no iba a amarla? Si cuando como rey o como ya ungido para ser rey, cuando sufrió persecución, su refugio era Dios y su palabra. Cuando le inundaba la tristeza, su consuelo, ¿a dónde creen que estaba? Estaba en la palabra de Dios. Cuando logró grandes victorias, su deleite
fue la palabra. En sus grandes caídas y pecados, la palabra fue de exhortación y de restauración para su alma. Cuando tuvo pérdidas irreparables, como la de su hijo, Dios y su palabra fueron su consuelo y llenaron su alma de fortaleza y de fuerza. También cuando fue traicionado, en la palabra encontró la fidelidad y la lealtad de Dios para con él y para con los suyos. Era función de los reyes, hermanos, leer la palabra. Era un mandato del Señor. Ellos tenían que leer la palabra de Dios. Ojalá en algún país alguien en autoridad pueda tomar ese principio para los reyes de Israel y aplicarlo a su vida. Créanme, las decisiones serían más sabias. Las decisiones serían en beneficio, no de ellos o de su familia o de sus seguidores, sino de toda la nación, porque se encaminaría la nación con el temor del Señor. Por eso, por esa fuerza que encontró la palabra, por esa alegría, por ese deleite, por ese consuelo, mientras él va expresando estas verdades profundas en el Salmo 119 y con categoría las dice acerca del texto sagrado, le surgen expresiones naturales ante esta meditación. Expresiones naturales para alguien que ha amado la palabra de Dios y por eso dice de manera exclamativa: cuánto amo tu ley, cuánto amo yo tu ley, en el versículo 97. Pero si leemos el versículo 113 dice: aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Él con firmeza dice que ama su ley. El versículo 127: he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Este hombre realmente amaba la palabra de Dios. En el versículo 140 dice: sumamente refinado es tu dicho y lo ama tu siervo. Y en el versículo 159 dice: mira que amo tus preceptos. Él no está diciendo estas cosas del diente al labio. En su corazón hay amor por la palabra de Dios. En su ser hay un amor, un respeto reverente y un amor profundo por la sagrada escritura. El escritor del Salmo 119 ama la palabra de Dios. Y es mi oración que ese amor que él tuvo vaya creciendo en cada uno de ustedes. Dentro de todo lo hermoso que se puede decir y sobre todo lo que podamos meditar en el Salmo 119, creo que hay algo que trasciende y es el amor del escritor por las sagradas escrituras. El amor que yo le pido a Dios que ponga y haga crecer en cada uno de ustedes. El amor, cuando hablamos de la palabra de Dios, es un elemento diferenciador. Lo cambia todo. Porque muchos pueden leer la Biblia. Muchos pueden estudiarla, incluso estudiarla a profundidad. Muchos pueden incluso aprender los idiomas en que se escribió la Sagrada Escritura y entender el hebreo, el griego y algo de arameo. Muchos pueden profundizar en el estudio de los grandes temas de la palabra, pero no amarla. Puede ser que no amen la palabra del Señor. De hecho, existen personas que estudian la palabra del Señor porque la detestan, para buscar crítica, para criticar la palabra. En algunos casos, muchos de estos hombres se han convertido al evangelio.
porque la Biblia tiene un poder que va por sobre lo natural o lo racional. Aquellos que llegan como sus enemigos se arrodillan ante la palabra, se postran ante Cristo y aman las sagradas escrituras. Entonces, parece contradictorio decir que la gente puede leer, estudiar, enseñar incluso y no amar la palabra de Dios, pero eso es real. Hay muchos, como les dije, que no aman las sagradas escrituras. Y con eso en mente es que el rey David dice, ya lo leíamos, aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Versículo 113. Por eso recalco que el amor es un elemento diferenciador, ese cambia todo. Puede ser que usted no sea un erudito, que no entienda muchos pasajes de la Biblia, puede ser que no ha recibido la iluminación para entenderlos, o que no ha estudiado lo suficiente para entenderlo, puede ser, pero ama la palabra de Dios. Por eso el amor es la gran diferencia. Así que hoy deseo exponer el texto del versículo 97 de este Salmo 119 y lo haré con un enfoque de exhortarles en amor y de guiarles para que amen cada día más las sagradas escrituras, para que las respeten, para que tengan una relación viva, constante y de obediencia a la palabra de Dios. En el mundo de aquellos que se dedican a la distribución de la Biblia o a la traducción de las Sagradas Escrituras a otras lenguas para que otros tengan la Biblia en su idioma, en este mundo de estas personas se conoce mucho o se sabe mucho acerca de la historia de Mary Jones. ¿Quién es Mary Jones y por qué esta gente sabe de esta joven? Bueno, les voy a contar un poco la historia de Mary Jones y que nacen por el amor que esta niña o joven tenía por la palabra de Dios. Mary Jones nació en el año de 1784 en Gales, en una familia humilde, o sea, pobre, en una aldea o caserío. Desde niña, ella anhelaba tener una Biblia propia, porque en algún momento llegó a su aldea, a su caserío, una iniciativa de alfabetización y llevaban la Biblia como instrumento para aprender a leer. Ahí ella tuvo un contacto con la Biblia, pero no tuvo una Biblia. Entonces, pero nace en ella anhelar tener su Biblia propia. Pero en la aldea que vivían no había ninguna y eran en aquel entonces muy escasas y muy costosas. Ella entonces caminaba largas distancias porque se dio cuenta que había alguien a larga distancia que tenía una Biblia. Esta persona le permitió leer la Biblia, pero le dijo, en mi casa. Tienes que venir a mi casa, pero vivía lejos, entonces caminaba largas distancias solo para poder leerla en casa de aquellas personas que le daban el permiso de hacerla. Para ella debía de, hermanos, caminar grandes cantidades. Mary Jones, impulsada por su amor por las Sagradas Escrituras, lo hacía semanalmente. Iba y recorría kilómetros para leer la Biblia y deleitarse a leerla. Durante 6 años trabajó y ahorró dinero suficiente para comprar una Biblia. Qué rápido dije estas palabras. Pero ¿cuánto tiempo pasó para que ella pudiera adquirir una Biblia? 6 años. Y así ella pudo tener su propia Biblia en casa. A los 15 años, cuando ya pudo ahorrar lo suficiente para comprar una, o sea que su amor por la Biblia nació desde muy niña, entonces emprendió un viaje a pie a 40 kilómetros de su casa,
había alguien que vendía Biblias. Lo hizo descalza. Esto era común para la comunidad donde ella vivía. Y le tocó de esta forma por su posibilidad económica. Pero su amor por la palabra del Señor la hizo caminar estos 40 kilómetros y esa gran travesía, pues ya tenía lo suficiente para comprar una Biblia. Así viajó cruzando montañas y ríos hasta llegar a la casa del pastor Thomas, el pastor Thomas en Bala, quien le vendió una Biblia en galés. De hecho, le dio 3 Biblias por el valor de una. El pastor Thomas había conocido años atrás a Mary Jones durante una visita que él hizo allá por el pueblo donde ella vivía. Resulta ser que un día lluvioso y él montado en un caballo miró a una niña bien pequeña caminando sola y recibiendo pues las inclemencias de esa lluvia y soportando toda la lluvia. Se dice que el pastor Thomas le preguntó a dónde iba y ella le dijo que iba a donde unos amigos que le permitían leer la Biblia en su casa. Fue ahí cuando ella le preguntó cómo podía comprar una Biblia y cuánto costaba. El pastor Thomas vendía Biblias, pero no andaba ninguna. Le dijo cuánto costaban y le dijo que él vendía, que cuando tuviera para comprar, pues le visitara, que vivía a 40 kilómetros. En ese momento entonces él no tenía. Lo que no se imaginó era lo que pasaría 6 años después de aquella conversación. El amor de esta niña era genuino, que duró 6 años sin frustración, ahorrando pequeños centavos para poder adquirir una Biblia e ir a aquel lugar. La pasión y el sacrificio de Mary Jones conmovieron profundamente al pastor Thomas y a otros líderes cristianos. Él les contó la historia, claro, pudo interactuar y platicar con esta niña. Entonces todos estos pastores vieron la urgente necesidad que la palabra de Dios estuviera disponible y accesible para todos. Este hecho fue uno de los principales catalizadores para la fundación en 1804 de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que más tarde, luego, un grupo de estos hombres también fueron inspirados a la creación de otras sociedades bíblicas alrededor del mundo, así como, por ejemplo, siempre en Londres, la Sociedad Bíblica Trinitaria, de la cual me honro en poder ser representante de Honduras. ¿Y cómo nace la Sociedad Bíblica Trinitaria? Pues hay una crisis doctrinal. Si a ustedes les gusta la historia, lean quiénes fueron los unitarios, una herejía. Y la Sociedad Bíblica Británica estaba siendo muy permisiva a los unitarios. Entonces surgieron los trinitarios, creemos en un Dios trino. Y decidieron mejor fundar la Sociedad Bíblica Trinitaria. En resumen, la fe y el amor de una joven galesa por la Biblia fueron usados por Dios para abrir el camino a un movimiento global que sigue proveyendo las escrituras en múltiples idiomas y naciones. De hecho, muchos de ustedes tienen alguna Biblia que Sociedad Bíblica Trinitaria les ha regalado. Sin costo. Ayer me escribió alguien que quería comprar Biblias. Yo no tengo Biblias para la venta, solo para regalarle. Y con mucho gusto, este tipo de personas que amaban la palabra de Dios, inspiraron para que todo este movimiento fueron parte de lo que Dios usó para que la Biblia pudiera estar en las manos, en los dispositivos de todos ustedes, con las facilidades que hoy las tenemos.
Me imagino, empecé a pensar cómo habrá sido el momento en que esta joven que amaba las Sagradas Escrituras, cómo habrá sido el momento cuando leyó el Salmo 119. Un momento santo, hermano. Cuando esta joven llega al Salmo 119, pienso en todas las emociones que ella experimentó y me emociono. Yo me imagino lo que su corazón y cómo su cuerpo se estremecía cuando leía, por ejemplo, el versículo 2. Bienaventurados los que guardan tus mandamientos y con todo el corazón le buscan, porque ella había buscado con todo su corazón. Me imagino cuando llegó al versículo 10, cómo ella se ha de haber derramado. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. ¿Se imaginan a esta jovencita llegando al versículo 14? Me he gozado en el camino de tus testimonios, como lo haría sobre toda riqueza. Era alguien pobre, con extremas necesidades, y estaba leyendo eso. Me la imagino llegar al versículo 103, deleitándose ya en este salmo y leer: cuán dulces son a mi paladar tus dichos, más que la miel a mi boca. Y sin duda es posible que la emoción o incluso lágrimas, si las tuvo, que se produjeron con esa alegría enorme, es seguro que cuando ella leyó la exclamación del salmista: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Es posible que ella haya dicho: ese pensamiento también ha estado en mi corazón. Amo tu ley y medito en lo poco que puedo ir a leer a aquella casa durante todo el día, porque no tenía una Biblia. Y esta es una de muchas historias. Esta es una de las que trascendió hasta nuestros días. Pero cuánta gente realmente que ha amado la palabra inspira para que nosotros también podamos amar la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios, inerrante, infalible y, por cierto, es suficiente. Yo solo ocupo abrir la Biblia y hablar de ella, hablar de las verdades contenidas, ilustrar las verdades contenidas. No ocupo más revelación, pues ya Dios cerró su revelación. Yo entonces, para la gloria de Dios lo digo, y ojalá que esta iglesia se conserve así por todas las décadas o siglos que Dios le conceda. No se ocupa que alguien venga a hablar de lo que soñó. Tenemos la palabra profética más segura. La Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la dicha y la enorme bendición de tener las Sagradas Escrituras en nuestras manos. Sí, no son aquellas santas tablas donde el dedo de Dios escribió, pero no son menos santas porque son la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y nosotros estamos habitando esta tierra en una época donde la Biblia está al alcance de todos. A veces vamos al trabajo con mi esposa, luego de dejar a los niños, ella siempre les pide que pongan cantos. Ellos ponen cantos y luego ella a veces pone la Biblia y le da play y guardamos silencio y vamos escuchando la palabra. O sea, ahora tenemos tantas formas de poder estar cerca y en relación con la palabra de Dios. Hay tanta facilidad para adquirir una Biblia, para leer una Biblia. Entonces no debería ser tropiezo para el progreso
de nuestro amor de la palabra, decir que no tenemos o que es inaccesible para nosotros. Porque si analizamos bien, estarían diciendo una mentira. Usted puede descargar la aplicación de la Biblia, así como descargó otras, sin costo. Y puede leerla y puede escucharla. Si no tiene ni un lempira para comprarse una en físico. Y si usted no tiene para comprar una, pídame una, yo tengo para regalar. Y yo se la regalo con el mayor de los placeres. Y si tiene para comprar, cómprese una. Invierte en una Biblia, es bonito ir a la librería. Es bonito. Y decir, me voy a comprar una Biblia. Es una experiencia bonita, hermano. Y usted la escoge. Recomiendo la versión que usamos. Bueno, yo uso la SBT, pero generalmente la Reina Valera 60 hay mucho en las librerías. Esta todavía no está en las librerías, por ahora. Pero recomiendo que sea acorde a la que usamos los domingos. Hágalo. Para la gloria del Señor tuve varias veces esa experiencia, pero la primera vez que la tuve yo quería comprar una Biblia que en aquel momento era famosa. Se llamaba la Thompson. Yo escuchaba una Biblia Thompson. Entonces un día me fui a la librería, creo que tenía 17 años, y fui a preguntar cuánto costaba. En aquel momento creo que costaba como 700 y algo, me dijeron. Entonces yo empecé a ahorrar. Empecé a caminar más, a ahorrarme de lo que me daban para el bus. Empecé a ahorrar. Y no se me olvida, es algo que, cosas que no se le olvidan a uno, 596 lempiras. Y dije, yo por fe voy a ir a comprar la Biblia. Yo sé que no costaba eso. Y ahí en el Fiallo Soto, estaba el punto de taxi de Lato, frente a la Auxiliadora. Un tiempo hubo una librería cristiana. Creo que ya no está ahí. Entonces, yo no había ido a preguntar ahí, yo había ido a preguntar a la librería Bautista. Pero iba para la Bautista y miro esa. Entonces me meto y tienen Biblias Thompson. Sí, están en oferta y ya solo hay una. ¿Y cuánto vale? 596 lempiras, me dijo. Y ahí la tengo, hermano. Y yo compré esa Biblia. Imagínense que me acuerdo, por eso les digo que es una experiencia bonita ir a la librería y comprarse una Biblia y empezar a leerla y saber que hemos invertido, que es nuestro gusto y que es nuestra. No es igual a la historia de Mary Jones, pero en ustedes también debe surgir el amor profundo por la palabra del Señor. Entonces tenemos esa disposición. Yo quiero animarles a que amen la Biblia. Y para que la amen, se ocupa que su relación con Dios sea una relación de amor. Al Dios que decimos amar, tenemos que mostrarlo en la relación con su palabra, para que ese amor sea vivo y sea evidente a través de la relación que tenemos con su palabra. Y qué lindo sería que esto solo fuera una enseñanza, un recordatorio. Pero también debe ser una exhortación, porque muchos de los que dicen amar a Dios están muy lejos de su relación con la palabra de Dios, aunque dicen que la aman. Así que les animo a que amen la Biblia. Y meditando en este asunto, hermanos, nos encontramos con versículos que son una espada penetrante a nuestra alma, que nos ponen contra la pared. Por ejemplo, Juan 14, 23. Búsquelo, hermanos, en su Biblia. Dice Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, lo tienen, ¿verdad, hermanos? Tiene que decir lo mismo que dice la mía, porque es la Biblia. Si alguno me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras.
Y la palabra que habéis oído no es mía. Eso que estoy diciendo, dice, no es mío, sino del Padre que me envió. Así que hay una relación entre el amor a Dios y el amor a su palabra. Definitivamente que sí, hermanos. Lo hay. Podemos decir muchas cosas. Pero hay un adagio muy popular, yo cito muchos adagios, no se vayan a enojar por eso, que dice que vaya, se me fue como el chapo. Vale más, la idea es que vale más los actos, ¿verdad? Que las palabras. Yo les pregunto individualmente a cada uno de ustedes, me van a decir que aman a Dios y que aman la palabra, yo mismo lo voy a decir. Y vamos a salir a la calle y va a decir sí, sí, sí. Pero el Señor y la palabra es como bien tajante en estos asuntos. No tendríamos por qué nosotros ser diferentes cuando tratemos este tema. Yo les voy a ser muy sincero, hermanos, al elegir el tema del amor por las Sagradas Escrituras para el día de hoy, he meditado bastante y he pensado dentro de mí que deseo guiar a la iglesia para que ame más la palabra o la Biblia. Pero para que este mensaje sea claro, debe ser un mensaje amoroso, pero a la vez firme en exhortarles con categoría acerca de la relación que ustedes tienen con la palabra de Dios. Porque por más que alguien diga que ama las Sagradas Escrituras y no las lee, no las obedece, no medita en ellas, entonces esas palabras de que ama la Biblia se las lleva el viento y no son genuinas. Un gran pastor dijo, alguien puede leer la Biblia, estudiarla, memorizarla y no amarla. Pero nadie puede amar la Biblia sin leerla, sin estudiarla, sin obedecerla y sin proclamarla. Se puede uno sin lo otro, pero si amamos la Biblia, lo otro es parte de ese amor. Porque ¿qué es el amor, hermano? Es una relación que tenemos viva, constante con alguien, con las personas que amamos. Pueden estar al otro lado del mundo. Tengo un hermano que vive a 8,000 kilómetros de distancia y lo amo. Y de tanto en tanto nos vemos a través de una videollamada, gracias a Dios. Si no, yo le escribiría una carta, hermano. Y estoy seguro que, aunque tardaría él, pero me respondería con otra carta. Pero el amor es eso, entonces el amor a la palabra no lo van a mostrar más que yendo a la palabra de Dios. Bien lo dijo hace mucho tiempo el pastor R.C. Tresh. Las Sagradas Escrituras no son un libro para un perezoso, dijo él. No, yo estoy de acuerdo con él. Requiere mucho tiempo, requiere diligencia, requiere responsabilidad. Hay que ponerse metas. No es malo ponerse metas de lectura. Si usted siente muy pesada la carga de leer la Biblia en un año, pues léala en 2, hermano. No hay ningún problema. No es un pecado si usted no ha leído la Biblia en un año. O léala en 3, pero léala. Usted puede ir como un carro de Fórmula 1 leyendo la Biblia. O vaya como un camión, disfrutando el paisaje. Pero ambos son, de hecho, el camión que va más despacio se deleita más, ve más las maravillas del paisaje. Así que y se va a encontrar con Cristo, tarde o temprano va a llegar a Cristo. Sus preguntas del Antiguo Testamento lo van a llevar a Cristo. Y la narrativa del Nuevo Testamento, ahí va a estar Cristo. Y es posible que usted se enamore más del Señor porque ha amado más su palabra. El amor por Dios y por su palabra nos hacen diligentes para llenarnos de la palabra, para leer la palabra, para escuchar la palabra, para obedecer la palabra, para meditarla y para proclamarla al mundo. Las excusas abundan, hermanos, pero cuando el amor por las Sagradas Escrituras va creciendo, las excusas se van. Naturalmente se van.
Ya no hay excusas porque no son necesarias, ya que nuestro creciente amor por la palabra de Dios nos hace ser diligentes en nuestro tiempo con Dios por medio de nuestro tiempo en la Biblia. El mismo Jesús, pasaje muy conocido, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, yo se lo digo aquí. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí vamos a ver al Mesías prometido. Ahí vamos a aprender de lo que pasó en la cruz, de lo maravilloso del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahí vamos a aprender del perdón de los pecados. Esa maleta pesada ya no tenemos que llevarla porque Cristo nos perdonó y pagó por todos nuestros pecados en la cruz. En la Biblia vamos a aprender eso. Surgen, hermanos, me surgen a manera de meditación y casi de cierre algunas preguntas para ustedes. No ocupo que se levante nadie y que pide el micrófono y que responda. Son preguntas de meditación y de guianza para ustedes. ¿Tiene usted una relación con las Sagradas Escrituras? Imagino que la mayoría de respuestas serán que sí. Esta relación es meritoria para que usted con toda convicción y autoridad diga, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, como dice el versículo que estamos exponiendo. ¿Cree que su amor por las Sagradas Escrituras debe crecer? ¿Está dispuesto o dispuesta a que su amor por la palabra de Dios crezca? Porque usted puede reconocer que sí debería de crecer. La pregunta ahora es, ¿está dispuesto, está dispuesta a que esto crezca? Entonces, otra pregunta, ¿qué acciones usted puede comprometerse ante Dios para hacer que su amor por las Sagradas Escrituras crezca? Ese sí, respóndaselo para usted mismo. ¿Qué acciones usted se compromete ante Dios a hacer para que su amor por las Sagradas Escrituras crezca? No ocupa hacer un gran plan de acción. Acciones a veces son cosas pequeñas que van a hacer que su amor por la palabra crezca. Como estar aquí los domingos, por ejemplo, escuchando más la palabra del Señor. En este salmo hay varias palabras que se encuentran a lo largo de todos los versículos y todas están haciendo referencias a la palabra de Dios. Cuando usted escuche, lea ley, se refiere a la aplicable ahora a toda la Sagrada Escritura. Camino, testimonio, precepto, estatuto, mandamiento, juicio, palabra, dicho, verdad. Solo hay un versículo en que no aparece una de estas. Y ahí aparecen todos los versículos de este salmo. Bueno, hermanos, un primer paso que puede hacer y que yo le puedo recomendar para que el amor por las Sagradas Escrituras crezca en su vida es que lea el Salmo 119. Léalo hoy y léalo mañana. Y si no tiene el hábito de la lectura y lo siente muy extenso, pues lea cierta porción de versículos hoy, mañana y pasado. Y cuando termine, vuelva a leerlo y vuelva a leerlo. Y el amor por la palabra va a crecer. Voy a hacer un ejercicio con ustedes como conclusión y a la vez como taller, imagínense. Vamos a leer 3 estrofas. No están seguidas. Yo se las voy a decir. Versículo 33 al 40. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y yo lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi complacencia. Inclina mi corazón a tus testimonios. Haz que mi corazón ame tu palabra. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos para no ver la vanidad. Vivifícame en tu camino.
Confirma tu dicho a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he tenido, porque tus juicios son buenos. He aquí yo he deseado tus preceptos. Vivifícame en tu justicia. Esa es una estrofa. Vamos más adelante, versículo 129. Quiero que leamos 2 estrofas más. La letra P, así está titulado. Maravillosos son tus testimonios, por eso los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu dicho, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de aguas descendieron de mis ojos porque no guardaba tu ley. Última estrofa, en la última estrofa del Salmo, versículo 169. Acérquese mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Venga tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi deleite. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Verdad que es un salmo precioso, hermanos? El honor más grande que podemos dar hoy a las Sagradas Escrituras como Día Nacional de la Biblia es amarlas más y más y más. Pablo escribió, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es lo que Dios va a hacer en aquellos que con un corazón abierto y dispuesto a ser hacedores de la palabra, hoy han escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Dios quiere animar, pero a la vez exhortar y corregir a su iglesia si no está teniendo una relación adecuada al nombre que porta, al nombre de cristiano, con la palabra de Dios. Así que reciba esa exhortación amorosa, pastoral, para que su vida pueda crecer. Ame más de lo que ya lo ama. Ame más la palabra del Señor. Tenga una relación más viva con la palabra de Dios. Vamos a cerrar aquí. Eso le llevará a tener una mejor relación con Cristo, nuestro Salvador y Rey. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Te adoramos por tu palabra, porque es preciosa, es hermosa, más dulce que la miel que destila del panal. Nuestro corazón se regocija, se deleita, se refresca, se alimenta, nuestra alma se goza en ti. Haz que en nosotros, en los aquí presentes, en los que escuchan y en el que ha expuesto, en todos nosotros, crezca el amor por tu palabra. Que sea notorio en nuestro proceder, en nuestra relación con tu libro precioso, que amamos tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Benjamín, podemos continuar.